Analizamos con Claudio Fantini la escalada entre Estados Unidos e Irán, que ha incluido en estos últimos días ese conmocionante episodio del ataque con dron de Estados Unidos, en el que murió el influyente general Soleimani. Claudio, muchos vienen hablando en estos últimos días del riesgo de que caigamos en una suerte de guerra mundial. Se menciona en redes algunos analistas del peligro de una tercera guerra mundial. ¿Es para tanto? ¿Existe realmente ese riesgo? Yo creo, Federico, que para responder a esa pregunta medular, porque el concepto tercera guerra mundial sobrevuela el mundo como el fantasma del momento tras el atentado en el que muere el general Soleimani, hay que explicar a qué viene, de dónde viene el concepto guerra mundial, ¿no? Y yo creo que hay dos formas de llegar a la imagen de una guerra mundial. O sea, hay dos posibilidades de que un conflicto pueda ser llamado guerra mundial. Una de esas posibilidades tiene que ver con los dos conflictos en el siglo XX que tuvieron ese nombre, que se llamaron guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue el rasgo de esos conflictos que las hizo llevar ese nombre? La cantidad de países que simultáneamente actuaron en un mismo conflicto, ¿no? Cuando se da una cantidad de países que supera al de un país contra otro país, o dos países contra otros dos países, sino que hay un gran conglomerado de países participando simultáneamente en un conflicto armado, se llama guerra mundial. Así fue la Primera Guerra Mundial y así fue la Segunda Guerra Mundial. Algunos apuntan que hubo una tercera de manera solapada durante la Guerra Fría, pero bueno. Hay quienes usaron el concepto para denominar la Guerra Fría y quizás de ese razonamiento se deduce la otra forma de utilizar el concepto de Guerra Fría. También se utiliza el término Guerra Fría para explicar cómo sería una guerra nuclear. O sea, si hay una guerra nuclear, aunque sea solo entre dos países, el hecho de que se utilicen armas atómicas desde las dos partes haría de ese conflicto una guerra nuclear. Por eso el término Tercera Guerra Mundial siempre hace a la idea de un conflicto con armas nucleares, más que un conflicto entre varios países. En el caso en cuestión de detonarse una guerra, podría implicar a varios países. En lo inmediato, del lado de los Estados Unidos, participaría seguramente o muy probablemente Israel y también Arabia Saudita. Del otro lado, no tiene a quién sumar Irán. A los dos que podría sumar Irán es nada menos que a la República Popular China y a Rusia. Pero es muy difícil imaginar que los liderazgos de China y de Rusia se involucren en una conflagración, semejante riesgo por una cuestión que involucra a un país como Irán, ¿no? Por ende, yo creo que es muy difícil que en los términos convencionales para el cual se utiliza el concepto de guerra nuclear, este conflicto vaya a derivar en una tercera guerra mundial. Lo que sí podría derivar es en una confrontación directa entre Estados Unidos, apoyado por Israel y Arabia Saudita, contra la República Islámica de Irán, pero creo que eso es algo que Irán va a tratar de evitar. Ajá. Bien, así que el término por ahora de Tercera Guerra Mundial no cabe. Yo creo que no hay que descartar nada, por cierto, Federico, pero digo que no es un pánico entendible en el mundo más que una posibilidad cierta en lo inmediato. Bueno, Irán habló de venganza a través de varios voceros de diferentes fuentes oficiales a la ejecución, a la muerte de su líder Soleimani. ¿De qué tipo de acciones estarían hablando, sin explicitarlas, los líderes iraníes? Bueno, yo creo, Federico, que la República Islámica de Irán está obligada a responder a este ataque. Habló de una venganza tremenda. Esa palabra se usó. Usó la palabra tremenda. Venganza, ¿no? Y que va a ser tremenda. Está obligado a responder de algún modo, Federico, porque no hacerlo equivaldría a una capitulación.
¿no? Quedarse quieto después de semejante golpe, nosotros mismos hemos explicado que esto equivale a lo que hubiese sido que Saddam Hussein matara al general Colin Powell cuando estaba en conflicto y en tensión permanente que derivó en una guerra con el gobierno que encabezaba Bush padre, ¿no? Equivale a matar a Colin Powell, la muerte de Soleimani. Por lo tanto, una respuesta tiene que haber. Irán ha dicho que esa respuesta va a ser tremenda, va a ser demoledora, pero la verdad, Federico, es que si uno lo piensa, ve que Irán está obligado a equilibrar mucho esa respuesta, porque a la vez tiene que hacer algo para no quedar capitulando, para no quedar rindiéndose. Ante su sociedad, ante sus aliados. Pero ese algo que haga no debe motivar una respuesta abrumadora de la contraparte. Y acá la posibilidad de respuesta abrumadora está más del lado norteamericano, israelí, saudita, que iraní. Irán tiene un poder muy grande, es una potencia militar muy significativa, pero no tiene el poder de devastación en el territorio norteamericano que los norteamericanos tendrían en el territorio iraní. Por eso, yo creo que lo lógico es pensar que amén de las amenazas y amén de que tenga que hacer algo para no quedar como rindiéndose, ese algo tiene que ser muy equilibrado para a la vez dar una señal de que no se rinden, pero no motivar una respuesta abrumadora que puede incluso terminar con ese régimen. Desde planteado eso, Federico, lo lógico es esperar algún atentado valiéndose de células terroristas como las que Hezbollah tiene esparcidas en buena parte del planeta, un atentado significativo, pero hasta ahí no más, que va a ser más que nada una cortina de humo, porque el verdadero plan de Irán pasa por eso que yo expliqué los otros días y llamé la vietnamización de Irak, ¿no? Ese era el plan de Soleimani. Soleimani se inspiraba, desde mi punto de vista, Soleimani se inspiraba en Van Nguyen Giap, que era el genio estratégico que tenía a su lado Ho Chi Minh, ¿no? El que al frente de los Viet Minh le ganó a Francia en la batalla de Dien Bien Phu y luego supo planificar la insurgencia de los Viet Cong contra los norteamericanos en Vietnam del Sur, ¿no? Y logró que finalmente los norteamericanos se fueran de Vietnam del Sur. Ese era el plan de Soleimán. Ese plan ya está en marcha, incluso su muerte ha permitido un paso muy grande, porque el Parlamento iraquí le pidió al gobierno de Irak, encabezado por Abdel Mahdi, el primer ministro Adel Abdel Mahdi, que es chiita, le ha pedido que exija la retirada norteamericana. Y el primer ministro Abdel Mahdi ya hizo eso, le exigió a Estados Unidos que se retire. Por lo tanto, esa idea de una guerra de insurgencia a través de las milicias chiitas, no de los pasdarán iraníes, no un choque directo. Un choque directo los iraníes pierden. Hay una especie de vietnamización del conflicto en Irak. Yo creo que el plan del general Soleimani, yo lo llamo la vietnamización para entenderlo, para interpretarlo. Él lo que hizo fue organizar milicias, evitar una confrontación directa. Si Vietnam del Norte, liderado por Ho Chi Minh y con el general Van Nguyen Giap comandando el ejército, hubieran entrado en confrontación directa con Estados Unidos, hubieran perdido la guerra. Rápidamente. Lo que hizo el general Van Nguyen Giap fue crear y alimentar a los Viet Cong. Los Viet Cong fueron los que agotaron la presencia norteamericana a lo largo de una larga guerra. Lo que está planteando Irán es que muchas milicias, yo las llamo franquicias de Hezbollah, esparcidas en Siria y en Irak, sean las que con estrategias de emboscadas, atentados, ataques insurgentes de golpear y retirarse, sean esas milicias locales, del chiismo sirio, del chiismo iraquí, sobre todo, sean las que vayan esmerilando la presencia norteamericana hasta que Estados Unidos, como lo hizo en su momento en Vietnam, decida retirarse. Esa es la jugada de fondo y yo no creo que Irán la arriesgue para cumplir su promesa de una gran venganza por la muerte de este importantísimo general. Claudio Fantini, gracias. Un gusto como siempre. El gusto es mío, Federico. Nos reencontramos por acá pronto.